La añoranza que un hombre siente nace de lo que usted calla, no de lo que usted dice, de lo que no revela, y sí de lo que usted es en el silencio. ¿Ya se preguntó por qué algunas mujeres viven atrapadas en relaciones donde imploran por migajas, mientras que otras, con una simple mirada, quedan marcadas en la memoria de un hombre por toda la vida? La respuesta no está en la estrategia o en el juego superficial, sino en algo arcaico, inconsciente y profundamente anclado en la psique. Y si lo que usted llama mala suerte en el amor es en realidad una repetición de patrones invisibles que su inconsciente insiste en atraer. Carl Jung nos enseñó que lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo terminamos encontrando como destino. Y esto también es válido para el campo afectivo. El hombre no se aferra a la mujer que intenta controlarlo o seducirlo con trucos. Se vuelve cautivo de aquella que está en el proceso de individuación, que dejó de buscar estrategias y pasó a habitar su propia esencia. Cuando una mujer actúa en sintonía con su self, se vuelve inolvidable, no por gritar, sino por resonar, no por exhibirse, sino por retirarse en el momento exacto. Usted cree que hacer que un hombre la extrañe es cuestión de una presencia impactante, y si fuera lo contrario, y si fuera el modo en que usted desaparece, ¿cómo ocupa el vacío de él sin necesidad de estar allí? Existe un tipo de ausencia que pulsa más que 1000 presencias. Existe un tipo de mujer que no necesita correr tras él porque ya vive dentro. El deseo incontrolable no nace del exceso de disponibilidad, nace de la escasez cuidadosamente construida, del misterio que nunca se revela por completo. Jung llamaría a esto energía arquetípica, un magnetismo ancestral que trasciende palabras, que despierta en el otro una añoranza que él mismo no comprende. Esto no puede ser simulado. Proviene de la autenticidad brutal de quien ya se sumergió en el propio abismo de la sombra y emergió con cicatrices que cuentan historias. Son manifestaciones internas, son elecciones silenciosas que revelan a una mujer que se conoce, que no se amolda para encajar en la expectativa de nadie. Y es ahí donde el hombre se pierde, porque ya no sabe dónde empieza ella, ni cuándo va a volver, y cuando se da cuenta, ella ya está dentro de él, como un recuerdo que no se puede tocar, pero tampoco se puede olvidar. Esta inmersión no es sobre cómo conquistar, sino sobre lo que significa ser una mujer que se basta a sí misma, porque al final de esta travesía, usted no estará solo haciendo que alguien la extrañe, estará finalmente llenando el suyo. Y para entender esta alquimia del alma, es necesario quedarse, porque cada punto aquí revelado no es un truco, es una clave para su propio poder. El primer pilar, que es el reconocimiento del ánima en lo masculino, nos revela que la mente masculina, al contrario de lo que muchos piensan, no está regida solo por la lógica del logos, está profundamente influenciada por símbolos inconscientes y por la imagen arquetípica de lo femenino, el ánima, que habita el inconsciente de todo hombre. Y cuando una mujer sabe activar esa imagen arquetípica, no solo atrae, permanece como un eco que insiste en volver. Esta figura no está hecha de perfecciones, sino de intensidad, contraste y misterio. Provoca añoranza no por la previsibilidad de la persona social, sino por el enigma que representa. Lo que hace que un hombre extrañe a una mujer no son los gestos que él puede describir, sino aquellos que siente y no puede nombrar. Son actitudes que tocan capas antiguas del alma, en deseos no dichos, y cuando una mujer accede a ese lenguaje simbólico, se vuelve inolvidable. El segundo punto crucial es la comprensión de la ausencia simbólica, que se manifiesta en un poder mucho mayor que cualquier presencia forzada. No estamos hablando de juegos emocionales, sino de espacio. El espacio entre dos encuentros, entre un mensaje y la respuesta, entre el toque y el distanciamiento. La añoranza nace en ese intervalo. Carl Jung diría que el inconsciente necesita silencio para procesar significado, y es en ese vacío donde el recuerdo se construye. La mujer que comprende este tiempo no se ausenta por orgullo, sino por sabiduría. Entiende que, a veces, es en el vacío donde el deseo se alimenta. Los hombres no extrañan lo que es constante, extrañan lo que los desequilibra suavemente, aquello que los obliga a salir del automático. Y la actitud de una mujer que rompe el patrón, que interrumpe el flujo previsible, genera una fisura interna, y en esa fisura nace la memoria emocional. La tercera clave es la integración de la sombra y la autenticidad, pues la añoranza, en su esencia, no nace solo de lo que fue bueno o agradable. Nace de lo que fue real, de lo que tocó, confrontó y despertó. Los hombres extrañan a la mujer que los obligó a verse en el espejo, a aquella que trajo luz a sus sombras, porque al final de cuentas, lo que más nos marca no es quien nos agrada, es quien nos transforma, incluso sin querer.
Usted necesita entender que la añoranza que persiste es la de la mujer que lo forzó a confrontar las partes rechazadas de sí mismo, y esto queda como un tatuaje invisible en el alma. El cuarto aspecto es el femenino en individuación, manifestado por la autosuficiencia radiante. Hay una fuerza casi mística en una mujer que sabe estar sola sin parecer solitaria. Esto desestabiliza porque el inconsciente masculino, acostumbrado a ser el centro de validación, se siente perdido ante la presencia de alguien que no lo necesita para existir. Y es exactamente ahí donde él comienza a desear. La añoranza nace de la percepción de que usted no lo persigue, no lo aprisiona, solo transita, y lo que transita sin apegarse deja rastros más profundos que lo que implora por permanencia. El femenino que irradia la independencia emocional no es el que rechaza al otro, es el que se basta a sí mismo, el que baila con su propia soledad, como si fuera una aliada. Jung hablaba sobre la individuación como el proceso de integración del self, y pocas cosas provocan tanto a un hombre como percibir que usted ya recorre ese camino, pues su luz silenciosa revela las sombras de él, y donde hay confrontación, hay marca indeleble. Por último, el quinto y más poderoso elemento es la preservación del misterio arquetípico. No todo se trata de lo que usted muestra, a veces lo que más perdura es lo que usted no revela. La mujer que sabe guardar misterios sin hacer alarde crea una presencia magnética. No se explica, existe. Y es justamente eso lo que conmueve la mente masculina, la sensación de que hay algo allí que él todavía no ha comprendido. Lo desconocido, cuando está vivo, se vuelve adicción. Es imposible olvidar lo que no fue totalmente descifrado. Lo que despierta la añoranza verdadera es el coraje de ser íntegra, incluso en las propias paradojas. Ser dulce y firme, generosa y selectiva, afectuosa y libre. Cada una de estas contradicciones conlleva una verdad interna, y el inconsciente del otro lo percibe. Porque en el fondo, todos deseamos aquello que nos desafía sin agredirnos, lo que nos acoge sin apagarse, y la mujer que despierta añoranza es aquella que hace que el hombre sienta que perdió algo que quizás nunca tuvo por completo, que lo que había allí era más de lo que él fue capaz de percibir en su momento, y esa duda silenciosa que queda es lo que le hará recordar repetidamente, incluso sin entender por qué. Usted necesita entender. Su mayor fuerza nunca fue lo que ofreció, fue quien usted fue mientras estuvo presente. El hombre extraña no a quien hablaba demasiado, sino a quien lo hacía pensar después de que la conversación terminaba, a quien dejaba reflejos. Jung decía que aquello que nos falta en el consciente será proyectado en el otro, y es por eso que ciertas mujeres se vuelven espejos de lo que el hombre aún no ha descubierto en sí. Y esa mujer que no entra en disputa de ego, sino que simplemente desmonta estructuras, desarma sin guerrear. Su energía no pelea por atención, atrae por resonancia, porque hay algo sagrado en una presencia que no grita, y cuando esa mujer se retira, no se lleva nada, pero deja todo. Lo que antes parecía común se vuelve símbolo, una frase suelta, un gesto distraído, un silencio compartido, todo se transforma en recuerdo sagrado. Y la añoranza nace del intento frustrado de encontrar lo mismo en otro lugar. La ausencia de todo eso se vuelve insoportable después de que él la experimentó, aunque sea por instantes. La añoranza no nace del exceso, nace de la intensidad silenciosa, y cuando él se da cuenta, no extraña a alguien cualquiera, extraña a usted con todo lo que representaba. Un universo al que él todavía no sabe cómo acceder, pero del que ya no puede salir completamente. La mujer que sabe cuándo callar, cuándo partir, cuándo recogerse a su propio templo interno, esta no desaparece, enseña, porque la distancia, cuando se vive con sabiduría, no aleja, magnetiza. Es en las pausas donde el inconsciente masculino percibe el abismo que se abrió, y es en ese vacío emocional donde nace la añoranza más peligrosa, aquella que carcome en silencio porque no se explica, solo se siente, y lo que se siente profundamente marca. Él la buscará en otras, intentará recrear lo que vivió, pero lo que él quiere no es revivir la relación, es recuperar el sentido, porque ella no era solo alguien, era un símbolo. Y los símbolos, cuando se pierden, abren agujeros en el alma que solo el autoconocimiento puede intentar llenar. Si usted entendió todo hasta aquí, entonces tal vez esté sintiendo algo extraño. Una especie de dolor silencioso, mezclado con el empoderamiento. Esa es la conciencia naciendo. Y la mujer que despierta a esto ya no depende de atención para sentirse viva, porque percibe que su propia existencia ya es un acontecimiento y que ser inolvidable no es un título,
Es una consecuencia natural de quien camina con verdad. Y ahora todo se alinea. No se trata de cambiar para agradar, ni de seguir fórmulas para conquistar. Se trata de volver a usted misma, porque la mujer que regresa a su propio centro atrae no por lo que hace, sino por lo que es. Y cuando se va no deja un final, deja un enigma. Y no hay nada más hipnótico para el inconsciente masculino que una ausencia que todavía resuena como un misterio nunca resuelto. La mujer que deja añoranza no es la que se amolda para ser aceptada. Es la que permanece íntegra, incluso cuando parte, porque su ausencia no es una fuga, es una invitación silenciosa a la transformación de aquel que se quedó, y es por eso que cuando usted encarna su entereza, no solo se vuelve inolvidable, se transforma en el destino de alguien. Y ahora quizás usted comprenda, no era mala suerte, no era falta de suerte en las relaciones, no era que los hombres eran todos iguales, era usted ignorando su propia naturaleza sagrada, era usted intentando caber donde no debía, pero el tiempo de la espera terminó. Ahora es tiempo de recordar quién es usted, y tal vez, solo tal vez, el hombre correcto esté esperando exactamente esa versión de usted, la que no se disculpa por ser demasiado completa. Si esto tocó alguna parte suya que andaba adormecida, entonces no permita que este mensaje se pierda. Dele me gusta a este video, comente lo que más resonó con usted, compártalo con alguien que necesita recordar su propio valor y suscríbase ahora, porque aquí cada palabra es un espejo y juntos vamos a seguir desvelando las verdades que usted siempre sintió, pero que ahora finalmente tienen sentido.